Tercera parte de Volverte a ver. Capítulo 21. Rituales de amor. La mañana después de su aniversario amaneció distinta. No por la luz que entraba tímidamente entre las cortinas, ni por el canto suave de los pájaros afuera, sino porque ambas despertaron con la certeza de haber cruzado un umbral. La intimidad compartida la noche anterior no solo había sido un acto físico, había sido un lenguaje nuevo, profundo y silencioso, en el que sus cuerpos y almas se reconocieron de una manera distinta, más completa, más entregada. Rebeca fue la primera en abrir los ojos. Su respiración se acompasaba al ritmo de la de Sarocha, que aún dormía abrazándola con suavidad, como si temiera que, al soltarla, todo lo vivido pudiera desvanecerse. Rebeca sonrió acariciando el cabello de su novia con cuidado, y sintió que el miedo que alguna vez la había detenido se había transformado en calma y confianza. «Buenos días», murmuró Sarocha al notar el roce de los dedos de Rebeca en su mejilla. Abrió los ojos y la miró con ternura, con esa mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. «Buenos días», respondió Rebeca sonrojada, aunque la intimidad de la noche anterior había borrado muchas de sus inseguridades. Ambas se quedaron unos minutos en silencio, observándose como si quisieran memorizar cada detalle de ese amanecer. El calor de sus cuerpos aún se sentía, y el recuerdo de los susurros de la noche anterior flotaba en el aire, impregnando la habitación de una complicidad nueva, distinta, más fuerte que nunca. Rebeca jugó con el colgante de infinito que ahora descansaba sobre el pecho de Sarocha. Ese pequeño símbolo parecía latir al compás de su respiración, como un testigo silencioso de lo que habían vivido. «Me gusta cómo se te ve», dijo en voz baja. «Y a mí cómo brilla tu mirada», respondió Sarocha, tomando su mano y besándola con delicadeza. Los días siguientes se sintieron diferentes. Era como si la ciudad entera hubiera cambiado de color, como si los lugares de siempre tuvieran un brillo secreto que solo ellas podían ver. La intimidad las había unido, pero pronto descubrieron que lo más especial eran los rituales cotidianos que habían empezado a nacer entre ellas. Uno de los primeros surgió de manera espontánea. Cada mañana, al encontrarse para ir a clases, se daban un beso en la mano donde llevaban el anillo. Era un gesto sencillo, casi imperceptible para los demás, pero cargado de simbolismo. «Es nuestra forma de prometer que siempre estaremos aquí», explicó Sarocha una mañana, al llegar a la escuela. Otro ritual se consolidó en las noches. Al despedirse por teléfono compartían una misma frase que se repetía como un mantra. «Te elijo hoy, mañana y siempre. Y yo a ti». Esa breve frase llenaba de paz sus corazones. Era como cerrar el día con un abrazo invisible, con la seguridad de que al despertar volverían a elegirse. Incluso los momentos más simples se llenaron de complicidad. Cocinar juntas se volvió uno de sus juegos favoritos. Entre risas, roces intencionales y miradas cómplices, transformaban la rutina en un espacio de ternura. Rebeca, que era un desastre en la cocina, disfrutaba ver a Sarocha moverse con naturalidad, siempre con su cámara cerca, como si cada instante mereciera ser guardado. Cuando Rebeca estudiaba hasta tarde, Sarocha la acompañaba por videollamada, y Rebeca, que no era menos detallista, le regalaba a Sarocha pequeños dibujos y frases escondidas en los márgenes de sus cuadernos, como mensajes secretos destinados solo a ella. «Esto es lo que nos hace fuertes», susurró Rebeca una tarde, recostada sobre el hombro de Sarocha en una banca del parque. «No solo lo que pasó aquella noche, sino todo lo que construimos día a día». Sarocha le acarició el rostro y besó su frente con ternura. «Esa noche fue nuestro inicio», respondió. «Pero estos rituales son lo que nos mantiene unidas». Los tulipanes que Sarocha le había llevado en su aniversario seguían frescos en un florero sobre el escritorio de Rebeca, como un recordatorio constante de lo vivido. El collar con el infinito descansaba sobre el pecho de Sarocha, y los anillos brillaban en sus manos. Ninguno de esos objetos era solo un regalo. Eran símbolos, promesas materiales de un amor que habían decidido cuidar con cada gesto. Así, poco a poco, aprendieron que el verdadero amor no se sostenía solo en grandes momentos, sino en los pequeños detalles. La intimidad las había unido de una manera profunda, pero eran los rituales diarios esas promesas constantes,
Esas formas secretas de decir te amo sin pronunciarlo los que tejían día a día la fortaleza de su vínculo. Y mientras caminaban tomadas de la mano por la ciudad, riendo de cosas que solo ellas entendían, comprendieron que estaban construyendo algo que no solo pertenecía al presente. Era un amor que ya empezaba a escribir su propia historia. Capítulo 22. Proyectar un futuro juntas. Los meses fueron pasando, y con ellos los días se volvieron más plenos. La relación entre Rebeca y Sarocha se había consolidado de una manera natural, tan armónica que parecía difícil imaginar un antes sin ellas. Eran queridas en ambas casas. Los Chankima la recibían siempre con sonrisas y cariño, mientras que en la familia Armstrong, Sarocha ya era tratada como una hija más. Las cenas familiares se habían convertido en parte de su rutina. Rebeca solía llevar algún postre hecho en casa, aunque no siempre saliera perfecto, y Sarocha, como siempre, no se despegaba de su cámara. Capturaba instantes, la risa de los padres de Rebeca, los gestos de complicidad entre ella y su hija, o la manera en que Rebeca se acomodaba el cabello sin darse cuenta. Cada fotografía guardaba no solo una imagen, sino un pedazo de la historia que estaban construyendo. «Te encanta congelar los momentos», decía Rebeca con ternura, cuando veía a su novia enfocando con seriedad hasta en los detalles más simples. «Quiero recordarlo todo», respondía Sarocha con una sonrisa tímida, «porque este es el tipo de vida que quiero tener siempre». En la escuela, el último año había llegado cargado de responsabilidades. Ambas sabían que debían centrar su atención en la preparación para la universidad. Sus caminos parecían distintos, pero no opuestos. Sarocha tenía claro que quería estudiar fotografía. Rebeca, en cambio, sentía la vocación de la medicina latiendo con fuerza en su interior. Era habitual verlas en la biblioteca, cada una sumergida en sus libros, pero con las manos entrelazadas bajo la mesa. Rebeca repasaba apuntes de biología y química, mientras Sarocha garabateaba ideas para futuros proyectos fotográficos o buscaba inspiración en revistas y libros de arte. Una tarde de otoño, cuando la biblioteca estaba casi vacía, Sarocha cerró su cuaderno y se quedó observando a Rebeca con detenimiento. Ella, concentrada en subrayar un párrafo de anatomía, no notó la mirada hasta que Sarocha suspiró con suavidad. «¿Qué pasa?», preguntó Rebeca levantando la vista. «Nada, solo pensaba en ti». Sarocha sonrió. «¿Te imaginas dentro de unos años? ¿Cómo?». Rebeca ladeó la cabeza curiosa. «Tú con tu bata blanca, yo con mi cámara al cuello, y todavía juntas». La sonrisa de Sarocha tenía un brillo de convicción que desarmaba. Rebeca dejó el lápiz y se inclinó hacia ella, tocándole suavemente la mejilla. «Eso es lo único que no dudo, que vamos a seguir juntas». En los días siguientes, ambas comenzaron a crear pequeños espacios donde hablaban de sus planes de futuro. Rebeca soñaba con ayudar a la gente, con sanar, con ser una doctora que honrara el sacrificio de sus padres. Sarocha, en cambio, anhelaba recorrer el mundo con su cámara, capturar historias y emociones en cada retrato. Aunque sus caminos parecían diferentes, siempre encontraban un punto de unión: el deseo de estar presentes en la vida de la otra. «Yo quiero fotografiarte en tu primer día como doctora», decía Sarocha, riendo, mientras fingía apuntarle con la cámara invisible de sus manos. «Y yo quiero estar ahí en tu primera exposición importante», respondía Rebeca con convicción. «Ser la primera en aplaudir hasta que me duelan las manos». Entre bromas y confesiones, las dos se dieron cuenta de que el amor que compartían no era solo una etapa adolescente. Era una promesa de futuro, una fuerza que las impulsaba a crecer y a creer que podían con todo. La rutina se volvía más intensa conforme se acercaban los exámenes. Había días de nervios, de cansancio, de pequeñas discusiones por el estrés acumulado. Reproches mínimos, como si una hubiera hablado menos por estar ocupada, o silencios más largos de lo habitual. Pero incluso en esos momentos, siempre encontraban la manera de volver a su centro. Abrazarse, reír o simplemente quedarse en silencio juntas, recordando que lo importante era seguir de la mano. Los padres de ambas las apoyaban en cada paso. La madre de Rebeca solía prepararles meriendas cuando estudiaban en casa, mientras que el padre de Sarocha no dejaba de repetirle lo orgulloso que estaba de que buscara su propio camino.
La vida universitaria será otro desafío, le dijo un día la madre de Rebeca, mientras le acariciaba el cabello. Pero si ya aprendiste a amar con valentía, hija, sabrás también perseguir tus sueños con la misma fuerza. Esas palabras quedaron grabadas en Rebeca, quien entendió que el amor no era un obstáculo para su futuro, sino el motor que la impulsaba. Al caer las tardes solían caminar por la ciudad, recorriendo calles conocidas que se volvían distintas gracias a su complicidad. Sarocha fotografiaba los mercados, los puestos de flores, los reflejos en los charcos tras la lluvia, y en medio de esas escenas siempre encontraba la manera de incluir a Rebeca. Un retrato casual, una mirada distraída, un gesto natural. Todas mis fotos favoritas tienen algo en común, le confesó un día. ¿Qué cosa?, preguntó Rebeca sin soltarle la mano. Que siempre estás tú en ellas. Rebeca enrojeció, sonriendo con timidez, y en ese instante comprendió que el amor de Sarocha era también su manera de ver el mundo. Un lente que la capturaba en cada instante, incluso en los más simples. Y así, entre tardes de estudio, paseos por la ciudad, fotografías que congelaban la alegría y susurros sobre lo que vendría después, Rebeca y Sarocha seguían escribiendo su historia. Ya no eran solo dos adolescentes que habían descubierto el primer amor. Eran dos jóvenes que aprendían a proyectar un futuro, a soñar más allá de las paredes del colegio, con la certeza de que lo más importante era seguir eligiéndose todos los días. Un futuro lleno de metas, sí, pero también de pequeñas certezas. El anillo que brillaba en sus manos, el infinito en el pecho de Sarocha, y la promesa silenciosa de que, sin importar lo que viniera, seguirían encontrándose en los ojos de la otra. Capítulo 23. La noticia que lo cambia todo. El padre de Rebeca llegó aquella tarde a casa con el ceño fruncido, la chaqueta sobre el brazo y el paso más lento de lo habitual. Había pasado horas en reuniones con la directiva de la empresa, y aunque la oferta que le habían hecho era un ascenso importante, el peso de la decisión lo tenía abatido. La compañía necesitaba que se hiciera cargo de la apertura de una nueva sede en Londres, un desafío profesional que no podía rechazar sin poner en riesgo su carrera. Mientras subía las escaleras de la entrada, repasaba mentalmente todas las consecuencias. No se trataba solo de mudarse de país una vez más. No era solo un nuevo comienzo, con todo lo agotador que eso implicaba. Era sobre todo la certeza de que su hija sufriría. Había visto lo difícil que había sido para ella adaptarse a Tailandia al principio, y también había visto cómo, poco a poco, había echado raíces gracias a una razón clara: Sarocha. Esa amistad que se había transformado en amor había cambiado a Rebeca, la había hecho florecer. Sabía que al contarle la noticia le estaría arrebatando algo más que un lugar, le estaría arrebatando su presente más luminoso. Esa misma noche, en la sala de la casa Armstrong, decidió hablar primero con su esposa. La encontró sentada en el sillón, leyendo, aunque apenas pasaba las páginas del libro. La conocía lo suficiente como para notar que su intuición ya le decía que algo pasaba. «Tenemos que hablar», dijo él con voz grave, dejando los papeles sobre la mesa. Ella levantó la mirada y, al ver su expresión, cerró el libro de inmediato. Sus manos se entrelazaron sobre el regazo, como si quisiera aferrarse a algo para no perder la calma. Escuchó en silencio mientras él le explicaba lo ocurrido en la oficina, cada detalle del traslado, la urgencia de la empresa, lo innegociable de la decisión. Cuando terminó, los ojos de su esposa se llenaron de lágrimas. «¿De verdad no hay otra opción?», preguntó con la voz temblorosa. «¿No podrías pedir que te dejaran aquí, aunque sea unos meses más?». Él negó despacio, con un gesto cargado de impotencia. «Lo intenté. Creí que habría una alternativa, pero no hay manera. Si no acepto, pierdo la oportunidad, y quizá incluso mi puesto». Ella bajó la cabeza, triste. Sabía que su marido tenía razón, pero lo que más le dolía era pensar en su hija. Rebeca susurró: «Ella está feliz aquí. Por primera vez en mucho tiempo. Tiene amigas, tiene a Sarocha. Está enamorada», dijo la palabra con un nudo en la garganta, como si doliera admitir que estaba a punto de romperse algo tan puro. Él suspiró, frotándose el rostro con las manos, incapaz de mirarla por unos segundos. «Lo sé. Y es lo que más me duele». Hubo un silencio largo,
cargado de pensamientos que ninguno de los dos se atrevía a poner en voz alta. Finalmente él añadió: «Tenemos que decírselo hoy mismo. No podemos ocultárselo». Cuando Rebeca bajó a cenar esa noche, notó de inmediato el ambiente pesado. La mesa estaba servida como siempre, pero la tensión se podía cortar en el aire. Sus padres la miraban con una mezcla de ternura y preocupación que le erizó la piel. «¿Qué ocurre?», preguntó mirando de uno a otro, antes de dejar los cubiertos sobre la mesa sin siquiera probar bocado. Su padre intercambió una breve mirada con su madre, y con un suspiro fue directo: «Hija, la empresa me ha pedido que me haga cargo de una nueva sede en Londres. Tenemos que mudarnos». El mundo de Rebeca se detuvo. El ruido de la televisión en otra habitación, el canto lejano de los grillos, el tic-tac del reloj, todo se desvaneció en un silencio atronador. Sintió un nudo en la garganta y los ojos le ardieron de inmediato. «Mudarnos», repitió en un susurro incrédulo. «No, no puede ser». Su madre intentó acercarse, pero Rebeca dio un paso atrás, como si necesitara poner distancia entre ellos y la noticia que acababa de destrozarla. «Papá, no». La voz se le quebró. «No me pueden hacer esto. No ahora». Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas sin que pudiera detenerlas. La idea de dejar a Sarocha era insoportable, casi irreal. Un océano entre ellas significaba un final, aunque nadie lo dijera en voz alta. «Sé que es difícil», intentó explicar su padre con la voz más suave de la que fue capaz. «Sé lo que significa para ti, y créeme que lo último que quiero es hacerte sufrir. Pero no hay otra salida». Rebeca lo miró con los ojos empañados, la respiración entrecortada, pero no respondió. El dolor era tan grande que las palabras no le salían. Esa noche no logró dormir. Se encerró en su habitación, abrazada a la almohada, mientras las lágrimas empapaban las sábanas. El reflejo de la luna entraba por la ventana, iluminando apenas sus manos temblorosas, y en ese silencio escuchaba el eco de su propio corazón roto. Cada recuerdo con Sarocha se volvía un puñal. La primera vez que se dieron la mano bajo la mesa en clase, los paseos por los mercados con la cámara colgando de su cuello, los anillos que aún llevaba en el dedo como promesa, la noche en que habían compartido su amor por primera vez en la intimidad más absoluta. Todo lo que habían construido parecía pender de un hilo frágil que podía romperse con un solo adiós. «No puedo, no quiero dejarla», murmuraba entre sollozos, hundiendo la cara en la almohada. ¿Cómo podía decirle ahora que todo eso corría el riesgo de terminar? ¿Cómo mirarla a los ojos y confesarle que debía marcharse al otro lado del mundo? El reloj avanzaba lentamente, pero para Rebeca las horas eran un desierto interminable. Cada minuto era un recordatorio de lo que tendría que enfrentar. Entre sollozos, se repetía una y otra vez que no quería irse, que no podía vivir sin Sarocha. Pero también sabía que, tarde o temprano, tendría que decírselo. Y ese pensamiento la desgarraba aún más. En la oscuridad de su cuarto, con la respiración entrecortada por el llanto, Rebeca comprendió que la felicidad que había sentido hasta ahora estaba a punto de enfrentarse a la prueba más dura. Y lo único que deseaba, con cada fibra de su ser, era encontrar la forma de no perder al amor de su vida. Capítulo 24. Lágrimas compartidas. La mañana siguiente, Rebeca no tuvo fuerzas para levantarse. El despertador sonó como siempre, con su insistente pitido, pero ella no lo apagó. Lo dejó sonar hasta que se agotó, como si aquel ruido distante no tuviera ya nada que ver con su vida. No fue a clases, no contestó llamadas, ni siquiera bajó a desayunar. Permaneció en su habitación, con las cortinas corridas que mantenían la luz fuera, envuelta en la misma ropa de la noche anterior. Tenía los ojos enrojecidos, resecos por tanto llorar, y las manos heladas, apretadas contra la almohada que aún guardaba el olor de Sarocha. Cada recuerdo de ella era un golpe en el pecho. La primera vez que la vio en la escuela, la forma en que le sonreía cuando no lo esperaba, el calor de su cuerpo aquella noche de aniversario, todo se mezclaba en su mente y se volvía insoportable. La idea de perderlo todo la asfixiaba. Su madre entró varias veces, siempre con pasos suaves y la voz llena de ternura. «Hija, al menos un poco de sopa, tienes que cuidarte», suplicaba, dejando la bandeja en la mesa de noche.
Rebeca solo negaba con la cabeza, girándose hacia la pared. No quería hablar, no quería comer, no quería escuchar consuelo. ¿De qué servía? Nada podía cambiar lo que estaba pasando. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Sarocha aparecía frente a ella, y el dolor se le clavaba más hondo, como un filo imposible de sacar. En la escuela, Sarocha se dio cuenta enseguida de la ausencia de Rebeca. Al principio pensó que se trataba de un resfriado o que había tenido una cita familiar. Pero las horas pasaron y sus llamadas quedaron sin respuesta. El teléfono sonaba una y otra vez sin que nadie contestara. Cada silencio al otro lado de la línea la llenaba de un vacío nuevo. La inquietud pronto se convirtió en angustia. Caminaba de un lado a otro en los pasillos, buscaba amigas de Rebeca, preguntaba a profesores, pero nadie sabía nada. Intentó convencerse de que no era grave, pero el nudo en el estómago la delataba. Algo estaba mal, muy mal. Cuando terminó la jornada, salió corriendo rumbo a la casa Armstrong. La cámara colgaba de su cuello como siempre, pero esa vez ni siquiera la sentía. El corazón le golpeaba con tanta fuerza que parecía romperle el pecho. Al llegar fue la madre de Rebeca quien abrió la puerta. Su expresión cansada, con los ojos rojos de haber llorado, lo dijo todo antes incluso de pronunciar palabra. Apenas verla, la rodeó con los brazos y la estrechó contra su pecho. «Sarocha», murmuró la mujer con voz quebrada. Sarocha, confundida y alarmada, respondió al abrazo con torpeza. Algo en aquel gesto la asustó más que cualquier silencio. «¿Qué ocurre?», preguntó casi jadeando. «¿Por qué Rebeca no ha ido a la escuela? ¿Por qué no me contesta?». La señora Armstrong respiró hondo intentando serenarse, pero sus ojos vidriosos hablaban por ella. Sabía que no podía ocultárselo. «Nos enteramos ayer», dijo finalmente con un hilo de voz. «La empresa trasladará a su padre a Londres. Tenemos que irnos». Las palabras fueron un relámpago seco en el corazón de Sarocha. Sintió cómo se le doblaban las rodillas, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «Londres», repitió incrédula. «No, no puede ser». Un sollozo le escapó de la garganta. Las lágrimas brotaron con violencia y rodaron por su rostro. Allí, frente a la señora Armstrong, no fingió fuerza ni contención. Lloró como un adolescente que ve derrumbarse todo su mundo. «Ella es mi vida», murmuró entre hipos, con la voz rota. «No pueden separarnos, no pueden». La mujer la sostuvo por los hombros, conmovida por ese dolor tan genuino. «Yo sé lo que significa para ella. Y sé lo que significa para ti. Pero no podemos hacer nada, cariño, no podemos». Sarocha apretó los labios con fuerza, temblando como si tratara de contener un grito. Después de unos segundos levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. «Déjeme verla. Por favor. Necesito hablar con ella». La madre de Rebeca asintió, aunque sus propios ojos volvían a humedecerse. La condujo por el pasillo hasta la habitación. Tocó la puerta suavemente, pero dentro solo hubo silencio. Finalmente abrió despacio y dejó que Sarocha entrara sola. Rebeca estaba sentada en el borde de la cama. Sus manos apretaban con desesperación la sábana, como si de ello dependiera no caer en un abismo. Los ojos hinchados, las mejillas húmedas, la respiración entrecortada. Parecía un pájaro herido. Cuando vio a Sarocha en el umbral, se levantó de golpe, como si de pronto hubiera recuperado las fuerzas que le faltaban. «Saro», su voz se quebró, apenas un susurro. No hizo falta más. Corrió hacia ella y la rodeó con un abrazo feroz, aferrándose a su cuello como si temiera que desapareciera. Hundió el rostro en su hombro y dejó escapar un llanto desgarrador. «No quiero dejarte», gimió. «No quiero, no puedo vivir sin ti». Sarocha la abrazó con la misma desesperación, temblando, con el corazón desgarrado. «Tampoco yo», respondió, su voz ahogada por las lágrimas. «No sé cómo voy a respirar si no estás». Las dos se derrumbaron sobre la cama, todavía abrazadas. Rebeca se aferraba a la tela de la blusa de Sarocha con los puños cerrados, mientras Sarocha acariciaba torpemente su cabello, como si así pudiera calmar el dolor. El cuarto, testigo de tantas risas y confidencias, se llenó de sollozos. Cada lágrima era un grito de impotencia, cada apretón de manos una súplica muda para que el tiempo se detuviera.
Allí, entre paredes que habían guardado su intimidad, el amor de ambas se enfrentaba por primera vez a una prueba brutal. La distancia que amenazaba con arrancar de raíz todo lo que habían sembrado juntas. Pero en medio del dolor había una certeza que ardía en sus corazones. Por encima de todo se tenían la una a la otra, y estaban dispuestas a luchar con uñas y dientes para no perderse. Porque aunque el mundo les diera la espalda, aunque un océano intentara dividirlas, ellas no se soltarían fácilmente. Capítulo 25. El peso del adiós. Después de aquella tarde en que Rebeca y Sarocha se abrazaron como si el mundo fuera a terminar, la despedida en la puerta fue silenciosa. Ninguna quería soltar a la otra, pero al final tuvieron que hacerlo. Rebeca se quedó en el umbral, con los brazos cruzados contra su pecho como si todavía conservara el calor de Sarocha, mientras la veía alejarse con pasos lentos, cada vez más lejanos, hasta perderse entre las luces del anochecer. Sarocha caminaba como si el suelo se abriera bajo sus pies, los ojos hinchados, las mejillas húmedas y el corazón en pedazos. Cada paso le costaba como si llevara una piedra colgando del pecho. Cuando por fin llegó a su casa, la visión de su hogar fue el último golpe. Ya no pudo contenerse más. Rompió a llorar en el mismo umbral, apoyándose contra la puerta, con la respiración entrecortada. Su madre fue la primera en verla. Abrió la puerta, y al encontrarla en ese estado, la abrazó de inmediato, alarmada. «¿Qué pasa, hija? ¿Qué ocurrió?», preguntó con la voz temblorosa, acariciándole el cabello. El padre de Sarocha apareció detrás, con el ceño fruncido y el rostro pálido de preocupación. «Sarocha, ¿qué tienes?», preguntó acercándose. Ella trató de hablar, pero solo consiguió sollozar. Finalmente, entre palabras entrecortadas, logró decir: Rebeca se llevó la mano al pecho intentando no quebrarse más. «Tienen que irse a Londres». La madre sintió un golpe en el corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. La tomó de la mano y la condujo hasta la sala, donde los tres se sentaron. La madre no soltaba a su hija, acariciándole los dedos como si quisiera transmitirle fuerza. El padre, más serio, la sostenía del hombro, tratando de ser el pilar que ambas necesitaban. «No, no puede ser», susurró la madre apretándola contra su pecho, con lo felices que se veían juntas. Las palabras desataron una nueva oleada de llanto en Sarocha. Hundió el rostro en el regazo de su madre y lloró como no lo había hecho en años, con sollozos profundos, desgarradores, que la sacudían entera. Su madre la acariciaba sin cesar, y aunque intentaba transmitir calma, las lágrimas también se le escapaban. «Estarás bien, mi niña. Vamos a encontrar la forma. Nada destruye un amor tan fuerte como el tuyo y el de ella», susurró, aunque su voz traicionaba la falta de convicción. El padre, conmovido por la escena, se inclinó hacia su hija. «Sé que duele, Sarocha. Sé lo que significa para ti. Pero recuerda esto. Si ese amor es verdadero, encontrará cómo resistir. El tiempo y la distancia no lo romperán. Y yo te prometo que vamos a estar contigo en todo lo que necesites», le dijo con una firmeza que intentaba esconder su propio dolor. La joven levantó apenas el rostro, los ojos hinchados y húmedos. Asintió débilmente, aunque por dentro sentía que el mundo se derrumbaba. El llanto continuó, largo, espeso, hasta que Sarocha quedó agotada, sostenida entre los brazos de sus padres. Esa noche su madre lloró junto a ella. Era la primera vez que la veía tan rota, tan vulnerable. Y aunque quería darle esperanza, lo único que podía ofrecerle era compañía en ese dolor. Mientras tanto, en la casa Armstrong, la atmósfera también era de tensión. El padre de Rebeca llegó tarde, con expresión sombría y el maletín en la mano. En la mesa lo esperaba su esposa, con el rostro cansado y la mirada clavada en el mantel, como si supiera que las palabras que estaban por salir terminarían de destrozar a su hija. «Nos dieron la fecha», dijo finalmente, dejando unos papeles sobre la mesa. «El viaje será en 2 semanas». El silencio fue espeso. La madre se llevó la mano a la boca conteniendo el llanto. «2 semanas», repitió con incredulidad. En ese instante escucharon pasos apresurados en la escalera. Rebeca, que había estado escuchando todo desde arriba, bajó corriendo. Su rostro aún llevaba las huellas del llanto, y ahora se volvía a quebrar. «2 semanas», gritó con la voz rota.
Eso no es nada de tiempo. El padre intentó acercarse a ella, levantar la mano en un gesto conciliador, pero Rebeca retrocedió como si ese movimiento la hiriera más. Papá, no quiero irme. No puedes hacerme esto. Sus palabras fueron un grito de desesperación, más que un reproche. Él bajó la mirada, dolido, antes de responder con un tono firme pero lleno de tristeza. Hija, es mi trabajo. No es una decisión que pueda cambiar. Créeme, si pudiera evitarlo lo haría, pero no hay opción. Rebeca se llevó las manos al rostro y rompió a llorar otra vez. La madre corrió a abrazarla, intentando calmarla, pero nada servía. No era un simple traslado como los anteriores. Esta vez no se trataba de cambiar de casa o de colegio, sino de arrancar de raíz lo más importante de su vida. Con pasos pesados, subió otra vez a su habitación y cerró la puerta con fuerza. Se dejó caer sobre la cama y quedó mirando el techo, como si buscara allí una respuesta que no existía. El tiempo que le quedaba con Sarocha se le había vuelto tan breve que dolía respirarlo. No tendría meses para coleccionar recuerdos, ni siquiera semanas largas. Apenas 14 días que ya sentía condenados. No quiero perderla, susurró en la oscuridad, abrazando la almohada con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Esa noche ninguna de las dos durmió. En la casa Chanquima, Sarocha se revolvía entre las sábanas, con el rostro húmedo y el corazón latiendo como un tambor. Recordaba la mirada de Rebeca, sus palabras desesperadas, y cada recuerdo era como un cuchillo en la piel. En la casa Armstrong, Rebeca tampoco cerró los ojos. Se mantenía despierta, abrazada a la almohada, con fotos de Sarocha desparramadas sobre la mesa de noche. Las miraba una y otra vez, como si aferrarse a esas imágenes pudiera detener el paso del tiempo. Ambas lloraron sin descanso, como si el dolor del adiós ya estuviera presente. Como si sus lágrimas fueran el único puente que aún las mantenía unidas, mientras la vida se empeñaba en arrancarlas la una de la otra. Cada una, sola en su cuarto, abrazaba recuerdos, anillos, fotografías, el eco de las risas compartidas. Y aunque el sueño no llegó, había algo en la sincronía de su desvelo que seguía recordándoles que, a pesar de todo, aún estaban juntas, aunque el destino quisiera separarlas. Capítulo 26. Contando los días. El amanecer llegó lento, pesado, como si también el sol comprendiera la tristeza que impregnaba el mundo de Rebeca y Sarocha. Ambas habían pasado la noche en vela, los ojos rojos, las manos vacías sin la otra para sostenerlas, y con el corazón hecho un nudo que parecía imposible de desatar. Cada sonido en la casa parecía amplificar su ausencia. El viento que golpeaba las ventanas, el reloj que marcaba las horas y la taza de café que se enfriaba sobre la mesa de noche sin que nadie la tocara. Al día siguiente el teléfono de Rebeca sonó. Era Sarocha. Por fin, después de horas de silencio, sintió la necesidad de escuchar su voz. Pero no era la típica llamada ligera. Ambas sabían que era la señal de que debían enfrentar la realidad juntas. «Hola», susurró Rebeca con la voz quebrada, tratando de contener un sollozo. «Hola», respondió Sarocha, intentando sonar firme, aunque su garganta se apretaba. «¿Podemos vernos hoy?» «Sí», dijo Rebeca, y al decirlo sintió un nudo aún más fuerte en el pecho. Cuando Sarocha llegó a la casa Armstrong, la tensión en el aire era casi tangible. Cada paso que daba hacia Rebeca parecía medir la distancia que pronto la separaría. Se abrazaron apenas se vieron, prolongando ese contacto como si de él dependiera la duración de su amor. Susurraban sin palabras, los dedos entrelazados, los cuerpos temblando por la mezcla de miedo y deseo de aferrarse al momento. «Tenemos», dijo Rebeca entrecortadamente, «tenemos que aprovechar cada instante que nos queda». Sarocha asintió con lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Sí, cada segundo, cada risa, cada paseo, cada mirada, quiero que lo recordemos todo». Tomó su rostro entre las manos. «No importa lo que pase después, estos días serán solo nuestros». Esa misma mañana empezaron a hacer planes, pequeños y grandes, como si quisieran llenar el tiempo con memorias que ninguna distancia podría borrar. Iban a caminar por los parques donde habían paseado, tomar café en la cafetería que las vio conocerse, fotografiar cada momento, grabar pequeñas notas en vídeo,
dejar cartas escondidas para que la otra las encontrara después de partir. Cada idea era un acto de rebeldía frente al destino, una manera de decir que, aunque se acercara a la distancia, no permitirían que su historia se desvaneciera. «Prométeme que no nos olvidaremos». «Te lo prometo», respondió Sarocha entre lágrimas. «Aunque no te pueda ver ni tocar, estás grabada en mi mente», lo dijo mientras acariciaba su rostro. El resto del día fue una mezcla de dolor y ternura. Se sentaron en el parque, juntas sobre la manta que habían llevado, observando cómo caía la tarde, hablando en susurros sobre todo lo que habían vivido y todo lo que soñaban hacer. Cada palabra, cada gesto, cada risa contenida era un acto de resistencia contra el adiós inminente. Rebeca, con la cabeza apoyada en el hombro de Sarocha, murmuró: «Quiero prometerte algo, aunque no sé si podré cumplirlo. Quiero que esto no sea el final, que aunque estemos lejos, sigamos eligiéndonos». Sarocha sostuvo su rostro con ternura, mirándola a los ojos. «Yo también quiero prometerlo, aunque no sepamos cómo hacerlo realidad. Que cada noche, cada pensamiento, cada foto, cada carta, sea un recordatorio de que nos pertenecemos, y que cuando volvamos a encontrarnos no habrá distancia que pueda borrarnos». A medida que los días se acortaban, cada instante se volvía sagrado. Iban juntas a la escuela, compartían meriendas, reían, se abrazaban y se besaban en los rincones donde nadie podía verlas. Grababan pequeñas voces, notas escondidas en libros, fotografías y mensajes escritos en papeles que guardarían como un puente hacia el futuro. Todo se transformó en un ritual secreto de resistencia contra la separación. «Tenemos que coleccionar recuerdos», decía Rebeca, mientras sostenía la mano de Sarocha. «Aunque sean pequeños, aunque no duren más que un instante, serán nuestros». Sarocha asintió con los ojos brillantes. «Cada instante contigo es un tesoro, y prometo que no dejaré que se pierda». Pasaban horas creando listas de lugares que querían visitar, de conversaciones que querían tener y de fotos que necesitaban capturar. Cada plan, por más simple que pareciera, se convertía en un acto de amor consciente, un intento de retener el tiempo que la vida les arrebataba. Esa noche, cuando por fin se separaron, ambas se quedaron despiertas hasta tarde, en sus respectivas casas, con el corazón latiendo al unísono. No podían dormir, pero había una nueva fuerza en su dolor. La certeza de que, aunque el tiempo fuera corto y las promesas inciertas, habían decidido luchar juntas, aprovechar cada instante, y transformar la tristeza en una memoria imborrable. Antes de cerrar los ojos, Rebeca escribió en su cuaderno: «Cada instante contigo es eterno». Sarocha, por su parte, tomó su cámara y fotografió la luna desde su ventana, imaginando que Rebeca estaba mirando la misma luz. Eran gestos simples, pequeños puentes de conexión que le recordaban que aún podían crear su historia a pesar del tiempo y la distancia que se avecinaban. Porque en el amor verdadero, incluso la distancia más cruel no puede borrar los lazos que se han tejido con tanta ternura, pasión y complicidad. Y aunque cada día contara, cada segundo se volvía un acto de resistencia, una declaración de que ninguna fuerza del mundo podía apagar lo que habían construido juntas. Capítulo 27. Los últimos instantes juntas. Los días pasaron con una rapidez que parecía cruel, arrastrando cada hora como si el tiempo se burlara de ellas. En apenas 48 horas, Rebeca y Sarocha se enfrentarían al instante que habían temido desde que la noticia del traslado se había hecho realidad. Cada momento estaba cargado de emociones contenidas, de miradas que hablaban sin palabras, de abrazos que prolongaban el tiempo hasta donde fuera posible. La sensación de que cada segundo se escapaba de sus manos las hacía conscientes de lo efímero de la felicidad que habían construido juntas. Rebeca, consciente de lo breve que sería el tiempo que le quedaba con Sarocha, decidió que antes de todo debía despedirse de sus padres. Con el corazón apretado y las manos temblorosas, llamó a la puerta de los Chanquima aquella tarde. Su voz se quebraba incluso antes de pronunciar palabra. «Hola», dijo tratando de mantener una sonrisa que parecía imposible. Quería darles las gracias por todo. Los padres de Sarocha la recibieron con ternura. La madre fue la primera en abrazarla, dejando que Rebeca soltara las lágrimas que había contenido durante días.
La calidez de ese abrazo, el perfume familiar de ese hogar, el roce suave de las manos que la sostenían, todo la envolvía como un manto de consuelo. «Siempre serás bienvenida en esta casa», susurró la madre de Sarocha. «Has cuidado de nuestra hija con todo tu corazón, y eso nunca lo olvidaremos». El padre, con los ojos ligeramente vidriosos pero firme en su gesto, añadió: «Te agradecemos por todo, Rebeca. Has sido como una hija para nosotros. Que tengas mucha suerte y recuerda, nunca pierdas la fuerza que tienes para amar así». Rebeca, con un hilo de voz tembloroso, apenas pudo asentir. Cada palabra era un golpe de realidad que le recordaba lo cerca que estaba la separación. Esa noche la cena se convirtió en un ritual de emociones. Los 4 compartieron la mesa, tratando de mantener la normalidad, pero cada gesto, cada sonrisa, estaba cargada de la conciencia de que aquel sería uno de los últimos momentos compartidos así. Entre risas contenidas y silencios profundos, Rebeca sentía cómo la calidez de esa familia la llenaba, mientras su corazón se apretaba por la despedida que se acercaba. «Gracias por todo», dijo Rebeca, levantándose de la mesa con los ojos brillosos. «Nunca olvidaré esta casa, ni su cariño ni a ustedes». «Y nosotros a ti», respondió la madre de Sarocha. «Siempre serás parte de nuestra familia». El padre de Sarocha se acercó poniendo una mano firme sobre el hombro de Rebeca. «Recuerda, hija, el amor verdadero no desaparece con la distancia. Sé fuerte y cuida de lo que sientes. Nosotros confiamos en ti». Después de la cena, Sarocha la tomó del brazo con delicadeza. No había necesidad de palabras. Cada gesto hablaba más que 1000 discursos. «Ven, te llevaré a tu casa», dijo con voz cargada de emoción. «Prometí estar contigo hasta el final y no pienso romper esa promesa ni un solo instante». Rebeca asintió, apoyándose levemente en ella mientras caminaban. Cada paso parecía un eco de los momentos que pronto les serían arrebatados. La brisa de la noche acariciaba sus rostros, mezclando lágrimas con risas nerviosas, con pequeños susurros y promesas apenas audibles. «No quiero pensar en el aeropuerto todavía», murmuró Rebeca con voz quebrada. «Quiero que cada segundo sea solo para nosotros, aunque sea un segundo pequeño». «Lo será», respondió Sarocha. «Cada segundo contigo será eterno para mí». Al llegar a la casa de Rebeca, se quedaron unos momentos más en silencio. Abrazadas, respiraban el aroma de la otra, grabando cada detalle en sus memorias. El cabello ligeramente despeinado, la risa temblorosa, el leve temblor de las manos al tocarse. Cada imperfección se volvía un tesoro a conservar, cada gesto un recuerdo que les pertenecería para siempre. «Mañana será», dijo Rebeca, con dificultad para articular la palabra. «Mañana nos separaremos, pero prometo que cada día, aunque lejos, te sentiré cerca». «Yo también», respondió Sarocha, hundiendo el rostro en el hombro de Rebeca. «Y prometo que no dejaré de buscarte en cada pensamiento, en cada fotografía, en cada nota que nos dejamos. Siempre estaremos juntas, aunque sea en otro lugar». Se miraron fijamente, con lágrimas rodando por sus mejillas, sellando un pacto silencioso que iba más allá de la distancia. Un compromiso de amor que ni el tiempo ni los kilómetros podrían romper. Antes de separarse, Sarocha le tomó ambas manos, entrelazándolas con fuerza y dulzura. «No me importa que el mundo se ponga en contra», dijo con voz baja pero firme. «No voy a dejar que nos roben esto, Becca. Cada instante contigo vale más que todo lo demás». Rebeca respiró hondo, sintiendo cómo su corazón se llenaba de fuerza a pesar del miedo. «Yo tampoco», susurró. «Ni un segundo contigo será en vano. Todo lo que vivimos, todo lo que sentimos, será nuestro para siempre». Cuando Sarocha finalmente se despidió, la dejó con la promesa de acompañarla al aeropuerto. Ninguna de las dos quería perder ni un instante juntas. Cada segundo era un hilo que las mantenía unidas, un hilo que ninguna quería soltar. Esa noche, antes de dormir, ambas se recostaron con la misma imagen en la mente. Un abrazo prolongado, las manos entrelazadas y la certeza de que, pase lo que pase mañana, habían vivido un amor profundo, intenso y verdadero. Incluso en la oscuridad de sus habitaciones, los recuerdos de esa tarde se convirtieron en un refugio, un puente invisible que las conectaba más allá de los kilómetros que pronto las separarían. Sus corazones latían al unísono,
Y aunque el mundo parecía querer arrastrarlas, habían decidido resistir. Cada instante compartido, cada lágrima, cada sonrisa, era un hilo invisible que ninguna distancia podría romper. Capítulo 28. El último abrazo. El día amaneció frío y gris, como si el cielo también lamentara la separación que estaba por suceder. Rebeca había pasado la noche en vela, repasando cada instante compartido con Sarocha, cada gesto que ahora se volvería un tesoro imborrable. Por primera vez sentía la sensación de que todo su mundo se comprimía en unas pocas horas. Hoy, partiría con sus padres, dejando atrás la vida que había construido y sobre todo a Sarocha. En casa, el desayuno fue silencioso. Los padres de Rebeca intentaban mantener cierta normalidad, pero sus miradas traicionaban la tristeza contenida. Su madre le sirvió un té caliente, mientras el padre sostenía su mano con fuerza. «Hija, sé que nada de lo que diga aliviará esto», susurró. «Pero recuerda, siempre estaremos contigo, y también ella estará presente en tu corazón». «Lo sé, pero igual duele», murmuró Rebeca con la voz quebrada. «Gracias por todo, por comprenderlo, por amarme, y por aceptar a Sarocha». Sarocha llegó a la casa con la misma mezcla de ansiedad y tristeza que Rebeca había sentido durante toda la noche. La recibió la madre de Rebeca y sin mediar palabra, la abrazó, comprendiendo que aquel sería uno de los últimos instantes juntos antes del viaje. En el camino al aeropuerto, el silencio entre ellas era denso, lleno de palabras no dichas y emociones a punto de desbordarse. En el auto, Sarocha iba atrás junto a Rebeca y la madre de Rebeca, mientras el padre iba de copiloto. La brisa de la mañana parecía cortar sus pensamientos, mezclándose con el rugido de los motores lejanos, y cada semáforo, cada kilómetro, era un recordatorio de lo inevitable. La despedida. «No puedo creer que esto sea real», susurró Rebeca, apretando la mano de Sarocha mientras su madre sujetaba la otra. «No quiero irme». «Yo tampoco quiero que te vayas», dijo Sarocha, sintiendo cómo el corazón se le comprimía. «Pero cada segundo que hemos compartido es nuestro, nadie puede arrebatárnoslo. Cada risa, cada abrazo, cada secreto, lo llevaremos siempre con nosotras». Al llegar al aeropuerto, el bullicio de pasajeros, maletas y anuncios por megafonía contrastaba con la quietud que sentían. Todo parecía ralentizado, como si el mundo les hubiera dado una tregua para despedirse. Sarocha caminaba junto a Rebeca, asegurándose de que cada gesto, cada roce de manos, cada mirada se convirtiera en un recuerdo tangible. Antes de acercarse a la puerta de embarque, los padres de Rebeca se inclinaron para abrazar a Sarocha una vez más. La madre de Rebeca le acarició su cabello, mientras el padre apretaba su hombro con fuerza, intentando transmitirle calma y fuerza. «Sé valiente, y sé la mejor fotógrafa del mundo, la vida da muchas vueltas, y si están destinadas a estar juntas, la vida se encargará de que así sea». Sarocha abrazó a los padres de Rebeca, sintiendo la fuerza de su confianza y cariño. Cada segundo se alargaba, y cada abrazo parecía contener el peso de semanas enteras de historia compartida. «Gracias. Gracias por todo», dijo con lágrimas. «Prometo que cuando nos volvamos a encontrar seré una mejor versión de mí misma». Finalmente llegó el momento de la despedida. Frente a la puerta de embarque, rodeadas de maletas y del murmullo constante de pasajeros, Rebeca y Sarocha se miraron a los ojos, intentando grabar cada detalle. El brillo húmedo de sus pupilas, el temblor de los labios, la forma en que sus manos se buscaban sin poder soltarse. Cada instante era un universo entero comprimido en segundos que se desvanecerían pronto. «No quiero soltar tu mano», susurró Rebeca con la voz quebrada. «No quiero irme sin ti». Sarocha apretó su mano con fuerza, hundiendo el rostro en su hombro. «No tienes que hacerlo. Cada pensamiento, cada recuerdo. Yo estaré ahí. Y cuando nos volvamos a ver, cada segundo separadas habrá valido la pena». Se abrazaron con intensidad, como si el mundo desapareciera a su alrededor. Un abrazo que decía más que cualquier palabra. Miedo, dolor, amor, promesa y fe. Cada respiración compartida era un hilo invisible que las mantenía unidas, mientras los segundos parecían consumirse demasiado rápido. Rebeca apoyó la cabeza sobre el hombro de Sarocha, llorando sin contención, mientras Sarocha la sostenía,
temblando de la fuerza de sus emociones. «Prométeme», susurró Rebeca temblando. «Prométeme que no nos perderemos». «Lo prometo», respondió Sarocha con voz rota. «Siempre, siempre nos encontraremos. No importa la distancia». Con un último beso, sellando su promesa, Rebeca se giró hacia sus padres y avanzó hacia el control de seguridad. Sarocha la sostuvo con la mirada hasta que desapareció entre la multitud, con un suspiro que dolía en todo su cuerpo. Cada sollozo, cada lágrima derramada era una mezcla de amor, dolor y esperanza, un recordatorio de que, aunque separadas físicamente, su vínculo no se rompería. El aeropuerto se convirtió en un testigo silencioso de un amor que ni los kilómetros ni el tiempo podrían destruir. Un amor tejido con ternura, pasión y la certeza de que, aunque el mundo las separara, siempre se elegirían de nuevo. Cada mirada, cada gesto, cada instante compartido se convirtió en un recuerdo imborrable, guardado en lo más profundo de sus corazones. Capítulo 29. Amores a distancia. Los primeros días tras la partida de Rebeca fueron una mezcla de vacío y nostalgia para ambas. Cada sonido, cada mensaje entrante, se convertía en un puente hacia la otra, y a la vez un recordatorio del abismo físico que las separaba. Las habitaciones, antes llenas de risas y caricias, parecían más grandes, más silenciosas, como si el tiempo se hubiera estirado para llenar la ausencia. Sarocha pasó las primeras noches revisando el teléfono, asegurándose de que los mensajes llegaran. Cada te extraño o buenos días que recibía de Rebeca era un bálsamo para su corazón, y cada videollamada era un intento desesperado de acortar kilómetros con miradas y sonrisas que se resistían a desaparecer. «Hola», dijo Rebeca en la pantalla, con los ojos aún un poco hinchados por el llanto. «Te veo y parece que estás tan lejos, pero te siento tan cerca». Sarocha le sonrió con fuerza, conteniendo un nudo en la garganta. «Yo también te siento aquí mismo», dijo señalando su pecho. «Cada latido me recuerda que eres mía, aunque estés a miles de kilómetros». Cada conversación se volvió un ritual. Por la mañana, un mensaje para desearse un buen día. Por la tarde, notas rápidas escondidas entre fotos enviadas. Por la noche, largas videollamadas donde las palabras se mezclaban con silencios llenos de emoción. A veces simplemente se quedaban mirando la pantalla, tomándose de las manos aunque fueran virtualmente, sintiendo la cercanía a través de los pequeños gestos que repetían, como si fueran un mapa secreto de su amor. Sarocha comenzó a grabar pequeños vídeos, enviándolos a Rebeca. Un paseo por el parque donde solían ir, la cafetería que las vio conocerse, una canción que les recordara juntas. Cada vídeo estaba cargado de intención. Cada risa contenida era un hilo invisible que las mantenía unidas. Rebeca, al recibirlos, lloraba y sonreía a la vez, y respondía con mensajes y notas de voz que Sarocha escuchaba una y otra vez antes de dormir. No todo fue sencillo. Hubo momentos de tristeza profunda, de frustración por no poder estar juntas físicamente, de miedo por los silencios demasiado largos y los retrasos en las llamadas. Pero en cada dificultad el amor se reafirmaba. Cada mensaje se leía y releía. Cada foto se guardaba con cuidado. Cada promesa se recordaba como un ancla. «No dejes que la distancia nos haga olvidar», susurró Sarocha un día durante una videollamada. «Prométeme que cada día haremos algo juntas, aunque sea a través de la pantalla». «Lo prometo», respondió Rebeca con lágrimas en los ojos. «Cada pensamiento, cada gesto, cada sueño lo compartiremos. Cada noche antes de dormir pensaré en ti, y sé que tú harás lo mismo». Las notas escritas a mano se convirtieron en pequeños rituales de amor. Rebeca escribía cartas que sus padres enviaban por correo, y Sarocha las guardaba. Las leía y releía en los momentos de soledad. Cada palabra estaba impregnada de la emoción de su separación, de la certeza de que estaban construyendo un puente invisible que resistiría la distancia. «Hoy me siento cerca de ti, solo con leer tu letra», decía Sarocha en uno de sus mensajes. «Es como si me abrazaras mientras duermo». «Y yo siento que estás aquí», respondía Rebeca. «Aunque no pueda verte, sé que nuestro amor está más fuerte que nunca». Capítulo 30. La despedida silenciosa.
Las semanas se fueron deslizando lentamente, como arena que se escapa entre los dedos. La diferencia horaria y los compromisos de estudio limitaban sus encuentros virtuales. Había días en que no podían hablar, y los mensajes quedaban pendientes hasta que una de las dos tenía un momento libre. Cada notificación era una esperanza, y al mismo tiempo un recordatorio de lo lejos que estaban. La rutina, los deberes, los exámenes y la vida misma parecían un muro invisible que separaba sus cuerpos, aunque sus recuerdos compartidos siguieran vivos. A veces, durante esas semanas, Rebeca miraba el teléfono con ansiedad, deseando un mensaje de Sarocha que le contara algo trivial, una sonrisa compartida, un pensamiento del día. Cada palabra escrita, cada foto enviada, se convertía en un pequeño consuelo, pero también en un recordatorio del espacio que los kilómetros imponían. Había noches en que Rebeca lloraba sola, abrazando la almohada, imaginando la risa de Sarocha, el roce de su mano, el calor de su abrazo. 6 meses habían pasado desde aquel último abrazo en el aeropuerto. El tiempo había transcurrido cargado de responsabilidades y logros. Rebeca había sido aceptada en la carrera de medicina, y los últimos meses de preparación y prelación para la universidad la habían mantenido despierta durante largas noches, repasando apuntes, memorias y exámenes. Sarocha, por su parte, había sido aceptada en la universidad para estudiar fotografía, un sueño que ahora comenzaba a materializarse, con la ilusión de lentes, colores y encuadres que la acompañarían en cada día. La graduación de Sarocha llegó con una mezcla de orgullo y melancolía. Esa noche Sarocha asistió sola. Su vestido elegante y la sonrisa radiante contrastaban con la soledad que sentía en su corazón. Entre los invitados, Nita se le acercó, y pronto ambas aparecieron en varias fotos que fueron subidas a las redes sociales. Risas compartidas, miradas cómplices, la apariencia de una felicidad que Rebeca observaba desde lejos, con un nudo en el pecho que se negaba a deshacerse. Rebeca vio las fotos y sintió un dolor profundo, aunque no quería admitirlo ni a sí misma. Por un instante, la rabia y los celos surgieron como llamas que no podía apagar. Cada sonrisa de Sarocha junto a otra persona parecía un pequeño recordatorio de la vida que ella no podía compartir de manera física. Pero luego, con una claridad dolorosa que la atravesó como un rayo, comprendió algo que había estado evitando. No podía retener a Sarocha en un mundo que ya no compartían físicamente. No podía obligarla a vivir de sueños virtuales ni mantener una relación que la distancia y el tiempo hacían casi imposible. Se dio cuenta de que Sarocha era hermosa, brillante, llena de vida, y que merecía ser feliz, incluso si eso significaba hacerlo con alguien a quien pudiera abrazar y compartir el día a día. Por primera vez, Rebeca comprendió que el amor verdadero también implicaba dejar ir. No era un fracaso de su amor ni de su vínculo, sino una decisión consciente de no convertirse en una prisión emocional para quien más amaba. Cada pensamiento de posesión o reclamo que surgía en su corazón debía ser reemplazado por la aceptación y la esperanza de que la felicidad de Sarocha también era parte de su amor. Aquella noche, mientras la oscuridad llenaba su habitación y la ciudad dormía, Rebeca se permitió llorar como nunca antes lo había hecho desde la separación con Sarocha. Cada lágrima era un duelo silencioso por lo que había sido, y por lo que jamás podría ser. Lloró como una niña pequeña, con la convicción de que su relación, por más intensa y hermosa que hubiera sido, no tenía futuro en las circunstancias que la vida les imponía. Lloró por las risas compartidas, por los abrazos robados entre clases, por los planes que quedaron a medias, y por la certeza de que no podría estar allí para verla cada día, para acompañarla en sus primeros pasos universitarios, para compartir cafés, tardes de estudio o simplemente la rutina que habían disfrutado juntas. Cada recuerdo era a la vez consuelo y tormento, y mientras las lágrimas caían, también emergía una aceptación triste pero necesaria. Su mayor acto de amor sería dejar libre a Sarocha, permitirle vivir plenamente, permitirle ser feliz sin la sombra de la distancia que la vida había creado. Rebeca comprendió que el amor no se mide solo por la cercanía física, sino también por la voluntad de querer lo mejor para la otra persona, incluso si eso implicaba sacrificio personal.
Aquella noche entendió que el dolor podía coexistir con el amor, y que a veces, amar también significaba soltar. Antes de cerrar los ojos, pensó en Sarocha, en su sonrisa, en la luz que irradiaba y en los recuerdos que siempre llevaría consigo. Imaginó sus manos entrelazadas, susurros en la penumbra, besos robados y miradas que habían compartido con una intensidad que ninguna distancia podría borrar. Aunque la separación fuera definitiva, el amor que compartieron había dejado una marca imborrable en su corazón. La certeza de que habían amado con toda su intensidad, con todo el coraje y la ternura que eran capaces de dar. Y así, entre lágrimas y suspiros, Rebeca se durmió con la sensación agridulce de haber amado lo suficiente como para saber cuándo dejar ir, y con la esperanza silenciosa de que, en algún lugar del mundo, Sarocha pudiera ser feliz sin que ella estuviera a su lado. Su corazón aprendió por primera vez que el amor verdadero no siempre significa poseer, sino desear la felicidad del otro, aun cuando el precio sea la propia tristeza. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.